el millonario invitó a su ex para humillarla. Pero ella llegó con gemelos y se robó el espectáculo. Ella no debería haber venido, pero él necesitaba que viniera. Adrián Escudero se ajustó la corbata de seda italiana por tercera vez esa noche, observando desde el ventanal de su oficina privada cómo los invitados llenaban el salón principal del Gran Hotel Barcelona. Las luces doradas bañaban a los asistentes, todos vestidos de gala, riendo con copas de champán en las manos mientras celebraban la apertura de Escudero Mare, su restaurante más ambicioso hasta la fecha. Pero su mente no estaba en los negocios, estaba en la invitación que había enviado 3 días atrás. Marina Soler. Incluso pronunciar su nombre mentalmente le provocaba una sensación extraña en el pecho, como si alguien presionara una herida mal cicatrizada. 2 años. Habían pasado 2 años desde que ella desapareció de su vida sin explicaciones, dejándolo con preguntas que nunca encontraron respuestas. «Señor Escudero, los periodistas de El País quieren una entrevista», interrumpió Carles, su asistente personal, asomando la cabeza por la puerta. «En 5 minutos», respondió Adrián sin apartar la vista del ventanal. Necesitaba verla entrar. Necesitaba confirmar que había tomado la decisión correcta. La había invitado por ego. Lo sabía. Para demostrarle que había seguido adelante, que era exitoso, que no la necesitaba. Para verla incómoda en un mundo donde ya no pertenecía. Era mezquino, pero después de las noches de insomnio que le había causado su partida, sentía que se lo merecía. Sus dedos tamborilearon contra el cristal mientras recordaba la última vez que la vio. Marina llevaba puesta una camiseta blanca sencilla y vaqueros, el pelo recogido en una coleta despeinada, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Le había dicho que necesitaba tiempo, que las cosas se habían vuelto complicadas. Él, sumergido en las negociaciones para expandir su imperio gastronómico, apenas la había escuchado. «Cuando estés listo para hablar de verdad, ya sabes dónde encontrarme», fueron sus últimas palabras antes de irse. Nunca volvió. El sonido de una copa al romperse en el salón lo devolvió al presente. Adrián se dirigió hacia la puerta, ajustándose el smoking negro que había elegido especialmente para esta noche. Su reflejo en el espejo del pasillo le devolvió la imagen de un hombre exitoso. Cabello castaño perfectamente peinado, barba recortada con precisión, ojos oscuros que transmitían seguridad. La misma imagen que aparecía en las revistas Forbes España y Vanity Fair. Pero por dentro, algo se revolvía. Descendió las escaleras de mármol hacia el salón principal, donde inmediatamente fue rodeado por empresarios, socialites y periodistas. Sonrisas, palmadas en el hombro, felicitaciones por el nuevo restaurante, todo el protocolo que dominaba a la perfección. «Adrián, querido, este lugar es espectacular», comentó Beatriz Vidal, editora de Hola, acercándose con su cámara fotográfico. «¿Podrías posar junto al bar? Necesitamos la foto para la portada». Mientras posaba automáticamente, sus ojos recorrían la entrada. Las 21:30. Sabía que Marina era puntual, siempre lo había sido. Si iba a venir, sería ahora. «¿Esperabas a alguien especial?», preguntó Beatriz, notando su distracción. «Solo asegurándome de que todos se diviertan», mintió, forzando una sonrisa encantadora. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron. Marina entró con una elegancia que Adrián no recordaba. Llevaba un vestido negro sencillo pero sofisticado, que realzaba su figura delgada. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su rostro, aunque ligeramente más maduro, conservaba esa belleza natural que siempre lo había fascinado. Pero no estaba sola. A cada lado de Marina caminaban 2 niños idénticos, vestidos con pequeños trajes azul marino. No podían tener más de 2 años. Uno de ellos, más tímido, se aferraba a la mano de su madre mientras observaba el salón con ojos enormes y curiosos. El otro, más aventurero, sonreía abiertamente y saludaba a las personas como si fuera el anfitrión de la fiesta. El murmullo se extendió por el salón como una onda. Las conversaciones se interrumpieron. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar. Adrián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Gemios. Sus manos se cerraron en puños mientras observaba cómo Marina se movía por el salón con una confianza que no esperaba. No parecía intimidada, no parecía incómoda. Al contrario, parecía completa. Uno de los niños tropezó ligeramente, y Marina se inclinó para levantarlo, susurrándole algo al oído que lo hizo reír. El gesto fue tan natural, tan maternal, que Adrián sintió un nudo en la garganta.
Dios mío, murmuró Beatriz a su lado. ¿Quién es ella? Los niños son idénticos. Deben ser gemelos. ¡Qué historia tan tierna! Adrián no respondió. No podía. Sus ojos se encontraron con los de Marina a través del salón, y por un instante, el mundo se detuvo. Ella lo miró directamente, sin apartar la vista. No había súplica en sus ojos. No había explicaciones. Solo una calma que lo perturbaba más que cualquier lágrima. Después, Marina desvió la mirada y continuó caminando, sus hijos a cada lado, como si él fuera simplemente otro invitado más. Y en ese momento, Adrián se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la mujer que creía conocer. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Marina sintió las miradas clavándose en ella como agujas invisibles mientras caminaba por el salón. Había anticipado la atención, pero no la intensidad. Los flashes de las cámaras la seguían como pequeños soles artificiales, y el murmullo constante de los invitados creaba una sinfonía de curiosidad mal disimulada. «Mamá, ¿por qué nos miran todos?», preguntó Diego, el más observador de sus gemelos, tirando suavemente de su vestido. «Porque estamos muy guapos esta noche, cariño», respondió Marina, acariciando su cabello castaño mientras mantenía la compostura. Lucas, su otro hijo, ya había soltado su mano y exploraba fascinado las decoraciones doradas que colgaban del techo. Marina lo siguió discretamente, acostumbrada a su naturaleza aventurera. «Respira», se dijo a sí misma. «Viniste aquí por una razón». Había recibido la invitación 3 días atrás. Un sobre elegante, papel de alta calidad, su nombre escrito con caligrafía perfecta. Al principio pensó que era un error. Después, al ver el remitente, sintió una mezcla de rabia y nostalgia que la mantuvo despierta toda la noche. Adrián Escudero. Sabía exactamente por qué la había invitado. Para demostrarle su éxito. Para hacerla sentir pequeña en un mundo donde ya no pertenecía. Para cerrar un capítulo que él creía inconcluso. Lo que no sabía era que ella también tenía motivos para estar allí. «Disculpe, ¿es usted Marina Soler?». Una mujer elegante se acercó con una sonrisa profesional, la misma que había fotografiado a Adrián momentos antes. «Soy Beatriz Vidal, de Hola. Sus hijos son absolutamente adorables. ¿Le importaría si...?» «Prefiero mantener a mis hijos alejados de las cámaras», interrumpió Marina con firmeza, pero sin perder la cortesía. «Espero que lo entienda». Beatriz asintió, pero Marina notó cómo sus ojos brillaban con la anticipación de una historia. «Ex empleada misteriosa reaparece con gemelos en fiesta de millonario». Podía imaginar los titulares. «Por supuesto, pero quizás podríamos hablar sobre...». «Mamá, tengo sed», la interrumpió Lucas, regresando a su lado con los ojos brillantes de emoción. Marina agradeció la interrupción y se dirigió hacia la barra, donde un camarero vestido de blanco le sirvió zumo de naranja en copas pequeñas especialmente diseñadas para niños. El detalle la sorprendió. Adrián siempre había sido meticuloso, pero nunca había mostrado particular consideración hacia los niños. «Las personas cambian», pensó, observándolo desde la distancia mientras él conversaba con un grupo de empresarios. Seguía siendo el mismo hombre magnético que recordaba, alto, elegante, con esa sonrisa encantadora que usaba como armadura, pero había algo diferente en sus ojos, una tensión que no recordaba. «Es él, ¿verdad?», murmuró una voz familiar detrás de ella. Marina se giró para encontrar a Esperanza Morales, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como periodista freelancer. «Esperanza», Marina forzó una sonrisa. «No sabía que estarías aquí. Cubrir eventos sociales paga las facturas», respondió Esperanza, pero sus ojos se enfocaron en los gemelos. «Marina, necesitamos hablar». El tono serio de su amiga le erizó la piel. Marina miró a sus hijos, que ahora jugaban discretamente con unas servilletas de papel, construyendo pequeños aviones. «¿De qué?». «De lo que todos se están preguntando». Esperanza bajó la voz. «Desapareciste hace 2 años. Ahora regresas con gemelos que parecen tener... ¿qué edad? ¿2 años?». Marina sintió que el aire se volvía más espeso. Había preparado respuestas para esta pregunta, pero escucharla directamente la desestabilizó. «Mis hijos no son asunto público», respondió, intentando mantener la calma. «Marina, soy tu amiga, pero también soy periodista, y las matemáticas no son tu problema», cortó Marina, pero su voz tembló ligeramente. Esperanza la observó con una mezcla de compasión y determinación profesional. «¿Sabe él?», preguntó finalmente. Marina no respondió. No pudo.
porque la verdad era complicada, dolorosa y absolutamente personal. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y se encontró con los ojos oscuros de Adrián, que se acercaba con esa sonrisa pública que conocía tan bien. Marina. Dijo su nombre como si fuera una palabra extranjera que estuviera aprendiendo a pronunciar. Me alegra que hayas podido venir. La formalidad en su tono la hirió más de lo que esperaba. Adrián, respondió, manteniendo la distancia. Felicidades por el nuevo restaurante. Él asintió, pero sus ojos se desviaron inevitablemente hacia los gemelos. Diego se había acercado tímidamente a Marina, mientras Lucas continuaba con sus aviones de papel, ajeno a la tensión. Son muy parecidos, comentó Adrián, y Marina detectó algo extraño en su voz. ¿Nerviosismo? Los gemelos suelen serlo, respondió ella, levantando a Diego en brazos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. Esperanza observaba la escena con la atención de un detective, y Marina sabía que cada gesto, cada palabra, estaba siendo analizada. ¿Podríamos hablar?, preguntó Adrián finalmente. En privado. Marina miró a sus hijos. Diego la observaba con esos ojos grandes que siempre parecían entender más de lo que debería a su edad. Lucas seguía jugando, pero ella sabía que también estaba escuchando. Los niños necesitan descansar, mintió. Ha sido una noche larga para ellos. Adrián asintió, pero Marina vio la frustración cruzar brevemente por su rostro. Por supuesto, pero Marina se acercó un paso. Necesitamos hablar. Ella lo miró directamente, y por primera vez esa noche, permitió que él viera algo real en sus ojos. No era súplica, no era miedo, era una advertencia. Algunas conversaciones, Adrián, llegan 2 años tarde, y mientras se alejaba con sus hijos hacia la salida, Marina sabía que acababa de encender una mecha que cambiaría todo para siempre. A veces, las verdades más dolorosas se esconden en los gestos más pequeños. Adrián permaneció inmóvil en medio del salón, observando cómo Marina desaparecía entre la multitud con sus hijos. El eco de sus últimas palabras resonaba en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Algunas conversaciones, Adrián, llegan 2 años tarde. ¿Todo bien, jefe? Carles apareció a su lado, sosteniendo una tablet con la agenda de la noche. Los inversores de Madrid quieren hablar contigo en 10 minutos. Adrián asintió automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar, en el gesto protector con que Marina había alzado a uno de los niños, en cómo el pequeño la había mirado con absoluta confianza, en la manera en que su voz había temblado ligeramente cuando la periodista mencionó las matemáticas. 2 años. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Esperanza Morales, que ahora tomaba notas en su móvil con expresión concentrada. Conocía esa mirada. La había visto en docenas de periodistas. El olfato de una historia que podía cambiar vidas. Carles, murmuró sin apartar la vista de la periodista. Necesito que averigües todo sobre Marina Soler. ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Con quién? Todo. Señor, todo, repitió con firmeza. Y quiero la información mañana por la mañana. Mientras Carles se alejaba, Adrián sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrar a Tomás Herrera, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Esa era Marina, ¿verdad?», preguntó Tomás en voz baja, alejándose del grupo de inversores. «¿Tan obvio fue? Para alguien que te conoce desde hace 15 años, sí». Tomás sonrió, pero había preocupación en sus ojos. «Los niños son gemelos», interrumpió Adrián, como si necesitara confirmarlo en voz alta. «Adrián, escúchame bien». Tomás lo tomó del brazo. «Sé lo que estás pensando, pero necesitas ser cuidadoso. Si empiezas a hacer preguntas públicamente, si contratas investigadores, ¿Sí qué? Si resulta que esos niños son tuyos, y no lo sabías, esto se convertirá en un escándalo mediático que destruirá tanto tu reputación como la de ella». La palabra tuyos golpeó a Adrián como un puñetazo. Hasta ese momento, la posibilidad había flotado en su subconsciente como una sombra, pero escucharla verbalizada la volvía real, aterradoramente real. «No pueden ser míos», murmuró, más para convencerse a sí mismo que para convencer a Tomás. «Si fueran míos, ella me lo habría dicho». «¿Estás seguro?». La pregunta de Tomás era gentil pero implacable, porque recuerdo cómo terminaron las cosas entre ustedes. Recuerdo las peleas, tu obsesión con el trabajo, cómo la trataste los últimos meses.
Adrián cerró los ojos. Los recuerdos se agolparon como una avalancha. Las cenas canceladas por reuniones de última hora, las conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo, la manera en que había minimizado sus preocupaciones cuando ella intentaba hablar de su futuro juntos. «Nunca tienes tiempo para nosotros, Adrián. Ni siquiera tiempo para escucharme». Esas habían sido sus palabras la última noche que pasaron juntos. Él había respondido que estaba construyendo un imperio, que todo lo que hacía era por su futuro en común. Pero la verdad era que había estado tan absorto en demostrar su éxito que había olvidado por qué quería ser exitoso en primer lugar. «Señor escudero». Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Beatriz Vidal, la periodista de Hola. ¿Podría confirmar la identidad de la joven que estuvo aquí con los gemelos? Nuestros lectores están muy interesados en... La fiesta es sobre el restaurante, cortó Adrián con una sonrisa forzada. Prefiero mantener el foco en los logros empresariales. Beatriz asintió, pero Adrián vio cómo sus ojos brillaban. La historia ya estaba escribiéndose en su mente. Mientras tanto, a 15 minutos en taxi del hotel, Marina abría la puerta de su pequeño apartamento en el barrio de Gracia. Diego y Lucas corrieron directamente hacia su caja de juguetes, agotados pero todavía emocionados por la aventura nocturna. «Mamá, ¿ese señor elegante era tu amigo?», preguntó Diego mientras se cambiaba el pequeño traje por un pijama de dinosaurios. Marina se detuvo a mitad del gesto de quitarse los zapatos de tacón. Sus hijos eran demasiado perceptivos para su propia tranquilidad. «Era alguien que conocía antes de que ustedes nacieran», respondió cuidadosamente. «¿Como el papá que no conocemos?», preguntó Lucas con la inocencia brutal de un niño de 2 años. El corazón de Marina se detuvo. Sus hijos nunca habían preguntado directamente sobre su padre. Habían aceptado naturalmente que algunas familias tenían papá y mamá, otras solo mamá y otras solo papá. Pero ahora, después de ver a Adrián, «Vamos a lavarnos los dientes», dijo, evadiendo la pregunta. Mientras los ayudaba con la rutina nocturna, Marina pensó en la expresión de Adrián cuando vio a los gemelos. Había algo más que sorpresa en sus ojos. Había reconocimiento. Por supuesto que los reconoció, pensó con amargura. Diego tiene exactamente sus mismos ojos, y Lucas heredó su sonrisa traviesa. Una vez que los niños estuvieron dormidos, Marina se sirvió una taza de té y se sentó frente a su laptop. Tenía 3 traducciones pendientes para entregar mañana, pero no podía concentrarse. Sus dedos temblaron mientras revisaba su cuenta bancaria. 847 euros. Suficiente para 2 semanas más de alquiler y comida, si era cuidadosa. «¿Por qué fui?», se preguntó. «¿Por qué me hice esto a mí misma?». Pero conocía la respuesta. Había ido porque necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que había tomado la decisión correcta hace 2 años cuando descubrió que estaba embarazada y decidió no decírselo. Su teléfono vibró. Un mensaje de esperanza. «Marina, sé que dijiste que no era asunto público, pero hay fotos circulando en redes sociales. Los niños salen borrosos, pero tú estás claramente reconocible. Llámame. Necesitamos hablar». Marina cerró los ojos y apoyó la cabeza entre las manos. Había sabido que esto pasaría. Había sabido que una simple aparición en la fiesta de Adrián podría cambiar todo, pero no había anticipado la intensidad de verlo de nuevo. No había anticipado que, después de 2 años, una parte de ella seguiría queriendo correr hacia él y contarle la verdad. Y mientras miraba la puerta cerrada del cuarto de sus hijos, Marina se dio cuenta de que la tormenta que había estado evitando durante 2 años acababa de comenzar. Los fantasmas del pasado siempre regresan cuando menos los esperamos. A las 6 de la mañana, Adrián ya estaba despierto, sentado en el borde de su cama king size con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen. Marina alzando a uno de los gemelos con esa naturalidad maternal que lo había desarmado completamente. Su apartamento en el Eixample, con sus ventanales del suelo al techo y su vista panorámica de Barcelona, se sentía más vacío que nunca. Las paredes blancas inmaculadas, los muebles de diseño, la decoración minimalista, todo lo que antes representaba éxito, ahora le parecía frío, desprovisto de vida. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Carles, es muy temprano para... Jefe, necesita ver esto». La voz de su asistente sonaba tensa. «Envío el enlace ahora». Adrián colgó y abrió su laptop. El enlace lo llevó a un blog de cotilleos llamado Barcelona Confidencial. El titular lo golpeó como un martillo.
¿El millonario Adrián Escudero es padre secreto? Misteriosa ex aparece con gemelos en exclusiva fiesta. Debajo, una serie de fotos borrosas pero reconocibles. Marina entrando al hotel, los gemelos tomados de su mano, él observándola desde la distancia con una expresión que el artículo describía como conmoción pura. Fuentes cercanas confirman que la mujer es Marina Soler, antigua empleada de la casa Escudero, quien desapareció misteriosamente hace 2 años. Los gemelos, de aproximadamente 24 meses, han despertado especulaciones sobre una posible paternidad no reconocida. Adrián cerró la laptop de golpe. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de Tomás. «Ya lo vi», respondió su amigo sin preámbulos. «Esto va a explotar, Adrián. En 2 horas estará en todos los medios principales». «¿Qué hago? Primero, respira. Segundo, necesitas hablar con Marina antes de que los periodistas la encuentren». Marina despertó con el sonido insistente de su teléfono. Eran las 7:15 a.m. y ya tenía 12 llamadas perdidas de números desconocidos. Su corazón se aceleró cuando vio el último mensaje de esperanza. «Marina, sal de tu casa ahora. Hay furgonetas de televisión aparcadas en tu calle». Se asomó cautelosamente por la ventana y sintió que las rodillas le temblaban. 3 vehículos con logotipos de diferentes cadenas de televisión estaban estacionados frente a su edificio. Un grupo de periodistas con cámaras esperaba en la entrada. «Mamá, ¿por qué hay tanta gente abajo?» Diego apareció en el salón, frotándose los ojos. «Son trabajadores, cariño», mintió Marina, intentando mantener la calma. «Vamos a desayunar en casa de la abuela Pilar hoy». Mientras preparaba rápidamente una bolsa con ropa para los niños, su teléfono volvió a sonar. Un número que reconoció inmediatamente. Adrián. Lo rechazó sin pensarlo. Volvió a llamar. Lo rechazó de nuevo. Al tercer intento, Diego la miró con curiosidad. «¿Por qué no contestas, mamá?» Marina miró la pantalla. Si no respondía, él seguiría llamando. Y si seguía llamando, los niños empezarían a hacer más preguntas. «Diga», respondió con voz tensa. «Marina, soy Adrián. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar». «Hay periodistas en tu edificio». La voz de Adrián sonaba genuinamente preocupada. «He visto las noticias. Esto va a empeorar si no... ¿Sino qué?», lo interrumpió sintiendo la rabia bullir en su pecho. «Si no acepto reunirme contigo para que puedas controlar la narrativa». «Marina, por favor. Solo quiero ayudar». Ella miró a sus hijos, que ahora estaban desayunando cereales mientras observaban dibujos animados, ajenos al caos que se desarrollaba a su alrededor. «No necesito tu ayuda, Adrián. La necesitaba hace 2 años». «¿De qué hablas?» Su voz cambió, volviéndose más intensa. «¿Qué pasó hace 2 años que no me dijiste?» Marina cerró los ojos. Estaba al borde del precipicio, y una parte de ella quería saltar. Quería gritarle la verdad, hacerle sentir el peso de todo lo que había perdido por su ceguera y su egoísmo. «Mamá». Lucas tiró de su pijama. «¿Podemos ir al parque después del desayuno?» La voz inocente de su hijo la devolvió a la realidad. No era momento para revelaciones dramáticas. Era momento para proteger a sus hijos. «Adrián, tengo que colgar». «Marina, espera. ¿Los niños son...?» Ella colgó antes de que pudiera terminar la pregunta. 20 minutos después, Marina había conseguido sacar a sus hijos por la entrada trasera del edificio, evitando a los periodistas. En el taxi hacia casa de Pilar, su suegra adoptiva y única familia real que tenía en Barcelona, Diego le hizo la pregunta que había estado temiendo. «Mamá, ¿ese señor del teléfono era el mismo de anoche?» Marina miró por la ventana del taxi, viendo cómo la ciudad despertaba sin ser consciente de que su vida acababa de volverse del revés. «Sí, cariño». «¿Es malo?», preguntó Lucas, con esa intuición que a veces tenían los niños. «No es malo», respondió Marina cuidadosamente. «Solo es... complicado». Cuando llegaron a casa de Pilar, una mujer de 60 años con el cabello gris y ojos bondadosos, Marina finalmente se permitió un momento de vulnerabilidad. «Pilar, necesito pedirte un favor enorme. Dime, hija, ¿pueden quedarse los niños contigo hoy? Tengo que arreglar algunas cosas». Pilar la observó con la sabiduría de alguien que había criado 5 hijos propios. «¿Tiene que ver con el padre de los gemelos?». Marina asintió, sin poder hablar. «Ya era hora», murmuró Pilar, abrazándola. «Algunos secretos pesan tanto que acaban hundiéndote si no los sueltas». Mientras Marina se alejaba en otro taxi, su teléfono vibró con un mensaje de Adrián. «Marina, sé que no quieres hablar conmigo, pero te propongo algo».
Nos encontramos en un lugar privado, lejos de periodistas. Solo tú y yo. Solo una conversación. Después, si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré. Pero necesito saber la verdad. Marina leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su resolución de 2 años se desmoronaba lentamente. Y mientras el taxi se dirigía hacia el centro de Barcelona, Marina supo que había llegado el momento de enfrentar la conversación que había estado evitando desde el día que descubrió que estaba embarazada. Hay verdades que cambian todo, incluso cuando llegas tarde a escucharlas. El Café Central en el barrio de Sant Antoni no era el tipo de lugar donde Adrián Escudero solía tener reuniones. Con sus mesas de madera desgastada, sus sillas desparejadas y el aroma persistente a café tostado, era exactamente lo opuesto a los restaurantes de lujo, donde habitualmente conducía sus negocios. Pero era discreto, y eso era lo único que importaba ahora. Adrián llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligió una mesa en el rincón más alejado de las ventanas, y pidió un cortado que no tocó. Sus manos tamborileaban nerviosamente contra la superficie de madera mientras repasaba mentalmente todas las preguntas que había estado formulando durante las últimas horas. ¿Por qué desapareciste? ¿Son míos? ¿Por qué no me dijiste nada? Pero cuando Marina apareció en la puerta del café, todas esas preguntas se evaporaron de su mente. Llevaba vaqueros desgastados, una sudadera gris y zapatillas blancas. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta simple, se veía más joven, más vulnerable que la mujer elegante de la noche anterior, y también más real. Sus ojos se encontraron a través del café, y por un momento, el tiempo retrocedió 2 años. Adrián recordó las mañanas de domingo cuando ella aparecía exactamente así en su cocina, descalza y sonriente, preparando el desayuno mientras él leía las noticias financieras. Cuánto había perdido sin darse cuenta. Marina se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Se sentó frente a él sin saludarlo, manteniendo las manos entrelazadas sobre la mesa. «Tienes 5 minutos», dijo sin preámbulos. «Marina, 5 minutos, Adrián. Después de eso, me voy y no vuelves a llamarme». El tono frío de su voz lo golpeó como una bofetada. Esta no era la Marina que recordaba, la que se reía de sus chistes malos y le preparaba té cuando trabajaba hasta tarde. Esta era una mujer que había construido muros alrededor de su corazón. «Los niños», comenzó, y vio cómo ella se tensaba inmediatamente. «¿Son míos?» Marina lo miró directamente, y Adrián vio años de dolor concentrados en esos ojos que una vez lo habían mirado con amor. «¿Qué importa ahora?» «¿Cómo que qué importa?» Su voz se elevó ligeramente, atrayendo miradas curiosas de otros clientes. «Si son mis hijos, tengo derecho a...» «¿Derecho?» Marina se inclinó hacia adelante, su voz convertida en un susurro feroz. «¿Dónde estaba ese derecho cuando más lo necesité? No entiendo de qué hablas». Marina cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión que había ensayado 1000 veces en su mente. «Estaba embarazada, Adrián». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían hasta cada rincón de la conversación. «¿Qué?» Su voz salió como un susurro. «Cuando vine a hablarte esa última noche, cuando te dije que necesitábamos hablar de nuestro futuro, cuando te supliqué que dejaras el trabajo solo por 1 hora para escucharme realmente». Adrián sintió que el mundo se inclinaba. Recordaba esa noche perfectamente. Marina había llegado a su oficina cerca de las 11, cuando él todavía estaba revisando contratos para la expansión de sus restaurantes. Había intentado hablarle, pero él estaba concentrado en los números, en las proyecciones, en todo lo que entonces le parecía más importante. «Está bien, Marina. Lo que sea, podemos hablarlo mañana». Esas habían sido sus palabras exactas. «¿Me estás diciendo que...?» No pudo terminar la pregunta. «Te estoy diciendo que tenía 3 meses de embarazo y que necesitaba que me escucharas. Pero estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio como para darte cuenta de que tu mundo estaba a punto de cambiar». Adrián se pasó las manos por el cabello, sintiendo cómo la culpabilidad se extendía por su pecho como ácido. «¿Por qué no me lo dijiste directamente? ¿Por qué no dijiste simplemente estoy embarazada?» Marina soltó una risa amarga que le partió el corazón. «Porque necesitaba saber que me ibas a escuchar no solo porque estuviera embarazada, sino porque me amabas. Necesitaba sentir que era importante para ti por mí misma, no solo por lo que llevaba en el vientre. Eras importante, eres importante,
No, Adrián. Era conveniente. Era la mujer que te esperaba en casa, que no te hacía preguntas incómodas sobre tus horarios, que se conformaba con las migajas de atención que me dabas entre reunión y reunión. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Adrián quería rebatir, quería defenderse, pero la verdad era que ella tenía razón. En los últimos meses de su relación, la había dado por sentada de una manera que ahora le resultaba imperdonable. Cuando me fui esa noche, continuó Marina, decidí darte una oportunidad más. Esperé que me llamaras, que te dieras cuenta de que algo estaba mal, que vinieras a buscarme. Pero no lo hiciste. Pensé que necesitabas espacio. Pensaste que era otro de mis dramas, ¿verdad? Otra de las quejas de tu novia demasiado emocional que no entendía la presión de los negocios. Adrián abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salieron, porque en el fondo, una parte de él había pensado exactamente eso. Cuando pasaron 2 semanas sin que me llamaras, supe que había tomado la decisión correcta. ¿Qué decisión? Marina respiró profundamente antes de responder. La decisión de criarlos yo sola, de no decirte nunca que eran tuyos, de protegerlos de un padre que podría repetir conmigo los mismos errores que había cometido conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián sintió que le costaba respirar, como si el aire del café se hubiera vuelto demasiado espeso. Son míos, murmuró, no como una pregunta, sino como una confirmación dolorosa. Diego y Lucas, dijo Marina, y al pronunciar sus nombres, su voz se suavizó ligeramente. Diego tiene tus ojos y tu manera de observar todo con esa intensidad silenciosa. Lucas heredó tu sonrisa y esa capacidad tuya de encantar a cualquiera en 5 minutos. Adrián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tenía hijos. Tenía 2 hijos de 2 años que no conocía, que ni siquiera sabían que él existía. Marina, yo no sabía. Si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho, Adrián? ¿Habrías cancelado reuniones para venir a las ecografías? ¿Habrías estado despierto conmigo durante las noches de cólicos? ¿O habrías contratado a una niñera para que yo no interrumpiera tu agenda? La pregunta lo golpeó porque no estaba seguro de la respuesta. El Adrián de hace 2 años, obsesionado con el éxito y cegado por la ambición, probablemente habría elegido la tercera opción. He cambiado, murmuró. Lo sé, respondió Marina, y por primera vez esa tarde, su voz se quebró ligeramente. Lo vi en tu cara anoche cuando los viste, pero Adrián, algunos trenes solo pasan una vez en la vida. Y mientras se levantaba para irse, Marina le dejó la cuenta más cara que había pagado jamás. La de saber que había perdido los 2 primeros años de vida de sus hijos, por no haber sabido escuchar cuando más importaba. Algunas decisiones no se pueden deshacer, pero todas tienen consecuencias. Adrián permaneció sentado en el café durante 1 hora después de que Marina se fuera, mirando fijamente la taza de cortado frío que nunca había tocado. Las palabras de ella resonaban en su mente como ecos en una catedral vacía. Algunos trenes solo pasan una vez en la vida. Diego y Lucas. Sus hijos tenían nombres, tenían personalidades. Diego, observador como él. Lucas, encantador como él solía ser antes de que el éxito lo volviera cínico. Y él se había perdido todo. Los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras sonrisas dirigidas específicamente a él. Su teléfono vibró constantemente con llamadas de periodistas, inversores preocupados por el escándalo mediático, y Tomás intentando localizar dónde estaba. Adrián las ignoró todas. Cuando finalmente salió del café, las calles de Barcelona le parecían diferentes. Cada padre empujando un cochecito, cada niño pequeño corriendo por un parque, cada familia caminando de la mano se convertía en un recordatorio doloroso de lo que había perdido por su propia ceguera. Llegó a su apartamento y se dirigió directamente al armario de su habitación. En el fondo, detrás de trajes que costaban más que el salario mensual de muchas personas, encontró lo que buscaba. Una caja de zapatos vieja que no había abierto en 2 años. Dentro estaban las pocas pertenencias que Marina había dejado atrás cuando desapareció. Un cepillo de dientes rosa, una sudadera que le había robado a él, algunos libros en francés de sus tiempos de estudiante de traducción, y una fotografía. La fotografía los mostraba a ambos en una terraza con vista al mar durante un fin de semana en Sitges, 6 meses antes de que todo se derrumbara. Marina reía mientras él la abrazaba por detrás, ambos bañados por la luz dorada del atardecer. Se veían felices, se veían completos. ¿En qué momento había dejado de mirarla así? Mientras tanto,
Marina caminaba sin rumbo por las calles del barrio gótico, necesitando tiempo para procesar lo que acababa de hacer. Había mantenido el secreto durante 2 años, construyendo una vida alrededor de esa mentira de omisión, y ahora se sentía simultáneamente liberada y aterrorizada. Su teléfono sonó. Era Pilar. ¿Cómo ha ido, hija? Le he dicho la verdad, respondió Marina, sentándose en un banco frente a la catedral. ¿Y cómo se lo ha tomado? Como era de esperar. Shock, culpabilidad, dolor. Marina suspiró. Pilar, ¿he hecho lo correcto todos estos años? La pausa del otro lado de la línea fue larga y reflexiva. Cariño, hiciste lo que creías que era mejor para proteger a tus hijos. Nadie puede juzgarte por eso. Pero ahora que la verdad ha salido, ¿ahora qué? Ahora tienes que pensar en qué es lo mejor para Diego y Lucas, no en lo que es más fácil para ti o para él. Después de colgar, Marina se permitió llorar por primera vez en meses. No por Adrián, sino por la imposibilidad de la situación que había creado. Sus hijos merecían conocer a su padre, pero ¿cómo explicarles que había estado ahí todo el tiempo y que ella había elegido mantenerlos separados? Esa noche, Adrián no pudo cenar. En lugar de eso, condujo hasta el barrio de Gracia y aparcó discretamente frente al edificio de Marina. No tenía plan alguno. Simplemente necesitaba estar cerca del lugar donde vivían sus hijos. Desde la calle, podía ver las ventanas de lo que supuso era su apartamento. Las luces estaban encendidas, y por un momento, creyó ver siluetas pequeñas moviéndose detrás de las cortinas. Sus hijos. Su teléfono vibró con un mensaje de Tomás. Adrián, ¿dónde estás? Necesitamos hablar de cómo manejar esto mediáticamente. El consejo directivo está preocupado. Adrián escribió y borró varias respuestas antes de finalmente enviar. Estoy donde debería haber estado hace 2 años. Arriba, en el apartamento, Marina estaba leyendo un cuento a Diego y Lucas antes de dormir. Era un ritual sagrado que nunca se saltaba, sin importar cuán agotada estuviera después de un día de traducciones. «Mamá», interrumpió Diego con esa percepción inquietante que a veces mostraba. «¿Por qué estás triste?» Marina cerró el libro de cuentos y miró a sus 2 hijos, tan perfectos en sus pijamas a rayas, con sus ojos brillantes y curiosos. «A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, cariño. ¿Como cuando tú no nos dejas comer dulces antes de cenar?», preguntó Lucas con seriedad. A pesar de todo, Marina sonrió. «Algo así, pero más complicado. ¿Tiene que ver con el señor elegante de anoche?». Diego no se rendía fácilmente cuando algo capturaba su atención. Marina respiró profundamente. No era el momento para explicaciones completas, pero tampoco podía seguir mintiendo indefinidamente. Ese señor es alguien muy importante. Alguien que los quiere mucho, aunque no los conozca bien todavía. ¿Como un tío?, preguntó Lucas, emocionado por la idea de una nueva figura familiar. Como un papá», susurró Marina, y las palabras le pesaron como piedras en la garganta. Los ojos de Diego se agrandaron. «¿Nuestro papá?», Marina asintió, incapaz de hablar. Lucas saltó de la cama con la emoción de un niño de 2 años que acababa de recibir la mejor noticia del mundo. «¡Tenemos papá! ¡Diego, tenemos papá!». Pero Diego, siempre más reflexivo, se acercó a Marina y puso sus pequeñas manos en su rostro. «¿Por qué lloras, mamá? No es bueno tener papá». Marina lo abrazó, respirando el aroma a champú infantil de su cabello. «Es muy bueno, cariño. Es solo que es muy sorprendente para mamá también». Abajo, en la calle, Adrián seguía en su coche, luchando contra el impulso de subir y tocar la puerta. No tenía derecho. Se recordó a sí mismo. Había perdido ese derecho cuando eligió una reunión de negocios sobre la mujer que amaba. Pero mientras observaba las ventanas donde vivían sus hijos, tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a repetir los errores del pasado. Esta vez, iba a luchar por su familia, incluso si eso significaba empezar desde cero. Los primeros pasos hacia la redención siempre son los más difíciles. Marina despertó al sonido de la puerta principal siendo golpeada suavemente pero persistentemente. Eran las 8:30 de la mañana, y Diego y Lucas todavía dormían después de una noche llena de preguntas emocionadas sobre su papá nuevo. Como Lucas había comenzado a llamar a Adrián, miró por la mirilla y sintió que su corazón se detenía. Adrián estaba parado en el pasillo, pero no era el millonario elegante de siempre. Llevaba vaqueros, una camiseta azul marino y zapatillas deportivas. En sus manos sostenía 2 bolsas de papel del supermercado y parecía haber dormido tan poco como ella. «¿Qué haces aquí?»,
Preguntó a través de la puerta sin abrirla. Vine a... Su voz sonaba insegura, vulnerable. Vine a conocer a mis hijos. Si tú me dejas. Marina apoyó la frente contra la puerta fría. Una parte de ella había esperado que él apareciera, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer. Marina, por favor. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito intentarlo. Ella abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Son las 8:30 de la mañana, Adrián. Los niños acaban de despertarse. Traje ingredientes para hacer tortitas, dijo, levantando las bolsas. Recordé que a ti te gustaban las mías. El gesto la desarma completamente. Hacía años que nadie cocinaba para ella, años desde que alguien había recordado algo tan simple sobre sus gustos. ¿Cómo sabías que...? He estado sentado en mi coche toda la noche, admitió, y Marina pudo ver las ojeras profundas bajo sus ojos. Necesitaba estar cerca de ellos, aunque fuera desde la distancia. Contra su mejor juicio, Marina quitó la cadena y abrió la puerta completamente. 5 minutos, murmuró. Si alguno de ellos se asusta o se pone incómodo, te vas. Adriana sintió con una gratitud que la conmovió. El apartamento era pequeño pero acogedor. Sofá de segunda mano con cojines coloridos, dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera, juguetes ordenados en cestas de mimbre. Era todo lo opuesto al minimalismo frío de su penthouse, y sin embargo, se sentía más como un hogar que cualquier lugar donde él hubiera vivido. Mamá, ¿quién es? Diego apareció en el pasillo, frotándose los ojos, llevando puesto un pijama de dinosaurios. Marina miró a Adrián, quien se había quedado completamente inmóvil, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que el momento se desvaneciera. Diego, ¿te acuerdas de lo que hablamos anoche? Dijo Marina suavemente. Este es papá. Diego observó a Adrián con esa intensidad silenciosa que Marina había mencionado. Los mismos ojos oscuros, la misma manera de evaluar una situación antes de reaccionar. Hola, murmuró Adrián, agachándose para estar a la altura del niño. Tú debes ser Diego. Diego asintió gravemente. ¿Eres realmente nuestro papá o solo otro de los señores que a veces visitan a mamá para trabajar? La pregunta, pronunciada con la honestidad brutal de un niño de 2 años, hizo que Marina se ruborizara y que Adrián sonriera por primera vez en días. Soy realmente tu papá, respondió Adrián, y el de Lucas también, como si hubiera estado esperando la señal. Lucas apareció corriendo desde su habitación, completamente despierto y radiante de energía. «¡Papá!», gritó, lanzándose directamente a los brazos de Adrián sin ninguna reserva. Adrián lo atrapó instintivamente, y Marina vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras abrazaba a su hijo por primera vez. Lucas olía a sueño y a esa mezcla única de jabón infantil y aventura que caracterizaba a los niños pequeños. «Hola, campeón», murmuró Adrián contra su cabello. «Soy tu papá». «Lo sé», respondió Lucas con la confianza absoluta de alguien que nunca había dudado de que este momento llegaría. «Mamá nos lo dijo anoche. ¿Vas a vivir con nosotros ahora?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Marina sintió que se ahogaba. «Lucas, papá tiene su propia casa», intervino rápidamente. «Pero va a visitarnos a veces». Diego se acercó lentamente, todavía observando. «¿Por qué no estabas antes?», preguntó con esa percepción inquietante. Adrián miró a Marina por encima de la cabeza de Lucas, buscando orientación. Ella asintió ligeramente, dándole permiso para responder. «Porque cometí un error muy grande», dijo Adrián, soltando a Lucas para poder hablar con ambos niños al mismo tiempo. «No escuché a mamá cuando me necesitaba, y por eso no supe que ustedes existían hasta ahora». «¿Pero ahora sí sabes?», preguntó Diego. «Ahora sí sé, y quiero conocerlos, si ustedes quieren conocerme». Lucas aplaudió emocionado. «Sí. ¿Puedes quedarte a desayunar? ¿Puedes enseñarme a conducir tu coche? ¿Tienes videojuegos?». Marina no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su hijo. «Lucas, una pregunta cada vez», dijo Adrián riendo. «Y sí, puedo quedarme a desayunar si mamá dice que está bien». Todos los ojos se dirigieron a Marina. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía mantener las barreras, proteger la vida ordenada que había construido, o podía dar el primer paso hacia algo completamente incierto. «¿Realmente sabes hacer tortitas?», preguntó finalmente. La sonrisa que se extendió por el rostro de Adrián fue la primera genuina que Marina había visto en años. 1 hora después, la pequeña cocina estaba llena de risas.
harina esparcida por todas partes, y el aroma de tortitas recién hechas. Lucas había insistido en ayudar, lo que significaba que había más masa en sus manos que en el plato, mientras Diego observaba cada movimiento de Adrián con fascinación científica. «Papá, ¿por qué le pones canela?», preguntó Diego. «Porque hace que sepan mejor», respondió Adrián, sorprendido por lo natural que se sentía el título «papá» viniendo de sus hijos. «Tu mamá siempre decía que las tortitas sin canela eran solo panqueques tristes». Marina, que estaba preparando zumo de naranja, sintió un nudo en la garganta al escuchar que él recordaba ese detalle tonto. «¿Mamá comía tortitas contigo antes?», preguntó Lucas, siempre curioso sobre el pasado que no conocía. «Sí», respondió Adrián mirando a Marina. «Mamá y yo fuimos amigos muy cercanos durante mucho tiempo». «¿Y ya no son amigos?». La pregunta de Diego era directa, sin filtros. Marina intercambió una mirada con Adrián. Era una pregunta simple de un niño de 2 años, pero la respuesta era complicada por años de dolor, malentendidos y decisiones que no se podían deshacer. «Estamos aprendiendo a ser amigos otra vez», respondió Marina cuidadosamente. «A veces los adultos necesitamos tiempo para arreglar las cosas cuando se rompen». Diego asintió como si esto fuera perfectamente lógico. «Como cuando Lucas rompió mi dinosaurio y luego me compró uno nuevo con su dinero de la hucha». «Exactamente así», sonrió Adrián. Mientras desayunaban, Marina observó cómo Adrián interactuaba con sus hijos. Era torpe a veces, claramente sin experiencia con niños pequeños, pero había una ternura genuina en cada gesto. Cuando Lucas derramó zumo sobre la mesa, Adrián lo limpió sin irritación. Cuando Diego hizo 100 preguntas sobre por qué las tortitas eran redondas, él respondió cada una con paciencia. Este era el hombre del que se había enamorado, pensó Marina, antes de que el éxito y la ambición construyeran muros alrededor de su corazón. «Papá», dijo Lucas de repente, «¿puedes venir a mi partido de fútbol el sábado?». Marina casi se atragantó con su café. Lucas jugaba en un equipo de niños de su guardería, partidos que duraban 20 minutos y donde la mitad del tiempo se dedicaba a perseguir mariposas en lugar de la pelota. «¿Juegas fútbol?», preguntó Adrián, genuinamente emocionado. «Soy muy bueno», proclamó Lucas con la confianza inocente de un niño de 2 años. «Aunque a veces marco en la portería equivocada». «Me encantaría ir», respondió Adrián, mirando a Marina. «Si mamá dice que está bien». Y mientras Marina asentía lentamente, se dio cuenta de que acababa de abrir una puerta que cambiaría sus vidas para siempre, sin tener idea de si estaba cometiendo la mayor equivocación de su vida o finalmente haciendo lo correcto. A veces el amor no es suficiente cuando la confianza está rota. El partido de fútbol infantil en el parque de la Ciutadella era exactamente el caos adorable que Marina había anticipado. 20 niños de entre 2 y 4 años corriendo en todas las direcciones, persiguiendo una pelota que parecía tener vida propia, mientras los padres gritaban ánimos desde la línea lateral. Adrián llegó 10 minutos antes del inicio, vestido con vaqueros y una camiseta polo, llevando una bolsa deportiva pequeña que inmediatamente despertó la curiosidad de Marina. «¿Qué traes ahí?», preguntó mientras Lucas se cambiaba las zapatillas por sus botas de fútbol diminutas. «Algunos regalos», respondió Adrián, pareciendo repentinamente inseguro. No sabía si era apropiado, pero «Papá, ¿qué hay en la bolsa?». Lucas había desarrollado un radar especial para detectar regalos potenciales. Adrián miró a Marina, buscando aprobación. Ella asintió reluctantemente. «Para ti», dijo, sacando una camiseta del FC Barcelona en talla infantil con Lucas y el número 10 en la espalda. «Y para Diego», una segunda camiseta idéntica pero con Diego y el número 6. Los ojos de Lucas se iluminaron como si hubiera visto el mejor tesoro del mundo. «Mamá, mira, tiene mi nombre». Diego examinó su camiseta con esa seriedad que lo caracterizaba. «¿Por qué el número 6?», preguntó. «Porque es mi número favorito», respondió Adrián. «Y porque eres mi primer hijo». «Pero Lucas nació antes que yo», corrigió Diego con precisión. Marina intercambió una mirada divertida con Adrián. Diego siempre había sido meticuloso con los detalles. «Técnicamente, nacieron al mismo tiempo», explicó Adrián. «Pero tú saliste primero por exactamente 4 minutos». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Diego sorprendido. Adrián miró a Marina, quien asintió imperceptiblemente. «Porque le pedí a mamá que me contara todo sobre el día que nacieron». La conversación telefónica había durado 3 horas. Marina había comenzado relatando los hechos básicos.
el embarazo, el parto, los primeros meses. Pero gradualmente había empezado a compartir detalles más íntimos, como Diego había nacido con el ceño fruncido, como si estuviera molesto por haber sido interrumpido, como Lucas había salido sonriendo, encantado con el mundo desde el primer momento. Adrián había escuchado cada palabra con una mezcla de fascinación y dolor, grabando mentalmente cada detalle de los momentos que se había perdido. «¿Mamá te contó que yo lloré mucho las primeras semanas?», preguntó Lucas mientras se ponía la camiseta. «Me contó que tenías cólicos, pero que te calmabas cuando ella te cantaba. Todavía me canta». Lucas saltó emocionado. «¿Tú sabes cantar, papá?» «No muy bien», admitió Adrián. «Pero puedo aprender». El partido comenzó, y Marina observó cómo Adrián se transformaba en el padre más entusiasta de la línea lateral. Gritaba ánimos cuando Lucas corría en la dirección correcta, celebraba cuando Diego mostraba su técnica defensiva natural, e incluso aplaudía cuando otros niños marcaban goles contra el equipo de sus hijos. «Muy bien, campeón», gritó cuando Lucas finalmente tocó la pelota después de 10 minutos de perseguirla. «¿Es tu primera vez en un partido infantil?», preguntó Sonia, una madre que Marina conocía de la guardería. «Sí», respondió Adrián, sin apartar los ojos del campo. «Mi primera vez viendo a mis hijos jugar cualquier cosa. En realidad». Sonia miró a Marina con curiosidad mal disimulada, pero Marina fingió estar absorta en el juego. A mitad del partido, Diego se acercó corriendo a la línea lateral. «Papá, ¿puedes venir a jugar con nosotros? El entrenador dice que los papás pueden ayudar». Marina vio cómo la cara de Adrián se iluminaba con una alegría pura que no había visto en años. Se quitó las zapatillas deportivas caras y entró al campo descalzo, inmediatamente rodeado por una docena de niños pequeños que lo trataron como si fuera un nuevo compañero de juegos. Durante los siguientes 15 minutos, Marina observó al millonario más exitoso de Barcelona corriendo en círculos con niños de 2 años, dejando que le marcaran goles, fingiendo tropezar dramáticamente para hacerlos reír, y cargando a Lucas en hombros cuando se cansó de correr. Este era el hombre que podría haber sido, pensó Marina, si hubiera tenido las prioridades correctas desde el principio. Después del partido, mientras los niños bebían zumo de caja y comían galletas, Diego se acercó a Adrián con esa expresión seria que usaba cuando había estado pensando profundamente. «Papá, ¿por qué no vivías con nosotros antes?». La pregunta que Marina había estado temiendo finalmente llegó. Adrián se agachó para estar a la altura de Diego, claramente luchando por encontrar palabras apropiadas para un niño de 2 años. «Porque no sabía que existían», respondió honestamente. «Y eso fue culpa mía, no de mamá. ¿Pero ahora vas a vivir con nosotros?». La voz de Diego era esperanzada pero cautelosa. Marina sintió que todos los padres cercanos estaban escuchando discretamente y se acercó para intervenir. «Diego, papá tiene su propia casa, ¿recuerdas? Pero va a pasar tiempo con nosotros». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Lucas, uniéndose a la conversación. «Todo el tiempo que mamá me deje», respondió Adrián, mirando directamente a Marina. La intensidad de su mirada la hizo sentir expuesta, vulnerable. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una determinación que iba más allá de la paternidad recién descubierta. «Mamá», dijo Diego tirando de su mano, «¿podemos ir a casa de papá algún día? ¿Tiene juguetes?». «No tengo juguetes», admitió Adrián, «pero podríamos ir a comprar algunos juntos, si mamá dice que está bien». Ahí estaba otra vez, pensó Marina, esa deferencia constante a su aprobación, como si estuviera pidiendo permiso para amar a sus propios hijos. «Podemos hablarlo», respondió cuidadosamente. Mientras caminaban de regreso al apartamento, los gemelos caminando adelante y comparando sus camisetas nuevas, Adrián se acercó a Marina. «Gracias», murmuró, «por dejarme venir, por dejarme ser su padre». «Adrián», Marina se detuvo en medio de la acera. «Necesitamos establecer algunas reglas». Él asintió inmediatamente. «Lo que necesites. No se trata de lo que yo necesite. Se trata de lo que ellos necesitan. Consistencia, estabilidad, presencia real. No puedes entrar en sus vidas como un huracán de regalos caros y promesas, y luego desaparecer cuando tu agenda se vuelva demasiado ocupada. No voy a desaparecer». «¿Cómo puedo estar segura de eso?». La pregunta salió más áspera de lo que había planeado. «¿Cómo puedo confiar en que no vas a priorizar una reunión importante sobre la función escolar de Diego, o un viaje de negocios sobre el cumpleaños de Lucas?». Adrián se detuvo completamente,
y Marina vio algo romperse en su expresión. «No puedes», admitió en voz baja. «No puedes estar segura porque ya te fallé una vez de la peor manera posible. Pero Marina, soy un hombre diferente al que era hace 2 años». «Las personas no cambian tan fácilmente, Adrián». «Tienes razón», asintió. «Pero convertirse en padre, saber que tengo hijos que necesitan que sea mejor, eso sí cambia a una persona». Marina quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Pero había vivido demasiados años protegiendo sola a sus hijos como para bajar la guardia tan fácilmente. «Vamos paso a paso», dijo finalmente. «Sin promesas grandes, sin planes grandiosos, solo un día a la vez». Adriana sintió, y Marina vio alivio y gratitud en sus ojos. Pero mientras observaba cómo Diego y Lucas corrían hacia el apartamento, gritando sobre sus camisetas nuevas y su «papá que juega fútbol», Marina se preguntó si estaba siendo cautelosa o simplemente permitiendo que el miedo del pasado arruinara una segunda oportunidad que quizás todos merecían. Las pruebas más difíciles llegan cuando menos las esperamos. Era martes por la tarde cuando el teléfono de Marina sonó con una urgencia que inmediatamente le erizó la piel. El nombre de la guardería apareció en la pantalla, y su corazón se aceleró con el pánico instintivo de cualquier madre. «Señora Soler, soy Carmen, de la guardería. Diego se ha puesto muy enfermo. Tiene mucha fiebre y está vomitando. Necesita que venga a buscarlo inmediatamente». Marina miró su reloj. 14:30. Tenía una videoconferencia crucial con un cliente alemán en 30 minutos. Una traducción médica urgente que debía entregar antes de las 6, y Lucas no salía de la guardería hasta las 5. «Voy para allá», respondió, ya cerrando su laptop y buscando las llaves. Llamó a Pilar mientras corría hacia la parada del metro, pero saltó directamente al buzón de voz. Estaba en casa de su hermana en Terraza y no regresaría hasta la noche. Durante los 15 minutos de viaje en metro, Marina sintió el peso familiar de la soledad maternal. Cada decisión, cada crisis, cada momento de pánico recaía completamente sobre sus hombros. No había nadie más a quien llamar, nadie más que pudiera compartir la responsabilidad. Encontró a Diego pálido y tembloroso en la enfermería de la guardería, acurrucado en una manta pequeña con los ojos brillantes de fiebre. «Mamá», murmuró con voz ronca, «me duele la barriga». Marina lo alzó en brazos, sintiendo inmediatamente el calor que irradiaba su pequeño cuerpo. «Vamos a casa, cariño. Te vas a poner mejor». «¿Y Lucas?», preguntó Diego débilmente. «Lucas se queda hasta la hora normal. Tú necesitas descansar». El viaje de regreso fue una pesadilla. Diego vomitó 2 veces en el metro, atrayendo miradas de disgusto de otros pasajeros. Marina limpió como pudo con pañuelos de papel, susurrando palabras tranquilizadoras mientras su hijo temblaba en sus brazos. Una vez en casa, le dio paracetamol para la fiebre y lo acostó en su propia cama para poder vigilarlo más de cerca. Diego se durmió inmediatamente, agotado, pero su respiración era agitada y su frente ardía al tacto. Marina se sentó junto a él, pasando los dedos suavemente por su cabello sudoroso, cuando se dio cuenta de que había perdido completamente la videoconferencia con el cliente alemán. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas y 2 emails marcados como urgentes. ¿Cómo voy a recoger a Lucas? ¿Cómo voy a trabajar si Diego necesita cuidados constantes? ¿Y si empeora durante la noche? El pánico financiero se sumó al maternal. Sin la traducción del cliente alemán, perdería probablemente 800 euros que necesitaba desesperadamente para el alquiler del próximo mes. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje de Adrián. ¿Cómo están los campeones hoy? Marina miró el mensaje durante un largo momento, luchando contra el orgullo que le había sostenido durante 2 años de maternidad en solitario. Finalmente, con manos temblorosas, escribió: «Diego está enfermo. Mucha fiebre. Lucas sigue en guardería hasta las 5. La respuesta llegó inmediatamente. «¿Necesitas ayuda?». Marina escribió y borró varias respuestas. «Estoy bien. No es necesario. Puedo manejarlo sola». Pero cuando miró a Diego, que gemía suavemente en sueños, finalmente escribió: «¿Podrías recoger a Lucas? No puedo dejar a Diego. Salgo ahora mismo. ¿Necesitas algo más? ¿Medicinas? ¿Comida? Solo Lucas. Gracias». Adrián llegó a la guardería con 10 minutos de antelación, sintiéndose extrañamente nervioso. Era la primera vez que recogía a uno de sus hijos solo, la primera vez que Marina había confiado en él para algo realmente importante. Lucas salió corriendo cuando vio a su padre en lugar de su madre. «Papá»,
¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Diego? Diego está enfermo en casa con mamá, explicó Adrián, tomando la mochila pequeña de Lucas. Así que tú y yo vamos a cuidarlo juntos. ¿Está muy enfermo? La preocupación genuina en la voz de Lucas conmovió a Adrián. Se va a poner mejor, campeón, pero necesita descansar. En el camino a casa, Adrián paró en una farmacia para comprar suero oral, más paracetamol infantil y termómetro digital. Después, en un supermercado, compró ingredientes para hacer caldo de pollo casero, algo que recordaba vagamente que su propia madre le preparaba cuando estaba enfermo. ¿Sabes cocinar caldo?, preguntó Lucas con curiosidad mientras elegían verduras. Voy a aprender, respondió Adrián, por Diego y por ti. Cuando llegaron al apartamento, Marina abrió la puerta con ojeras profundas y expresión agotada. Diego había vomitado 2 veces más y su fiebre había subido a 39 grados. ¿Cómo está?, preguntó Adrián inmediatamente. Peor. Estoy pensando en llevarlo al hospital si no baja la fiebre en las próximas horas. Traje suero oral y un termómetro nuevo, dijo Adrián, entregándole las bolsas de la farmacia. Y ingredientes para caldo. Marina lo miró con sorpresa. No tenías que... Sí tenía que hacerlo. Son mis hijos también. Lucas corrió inmediatamente hacia la habitación para ver a su hermano, pero Adrián lo detuvo suavemente. Campeón, Diego necesita descansar. ¿Qué te parece si jugamos aquí en el salón mientras papá hace caldo y mamá cuida a Diego? Durante las siguientes 3 horas, Adrián se convirtió en el padre que nunca había tenido la oportunidad de ser. Jugó con Lucas en voz baja. Le dio de cenar. Lo bañó con paciencia cuando se resistió. Y finalmente, le leyó 3 cuentos hasta que se quedó dormido en el sofá. Mientras tanto, había estado cocinando el caldo con una dedicación que habría hecho orgullosa a su madre, probando y ajustando la sazón, asegurándose de que estuviera perfecto para el estómago sensible de Diego. «Huele bien», murmuró Marina, apareciendo en la cocina cerca de las 9 de la noche, con Diego dormido en sus brazos. «¿Cómo está?» «La fiebre ha bajado un poco. 37.8. Creo que lo peor ya pasó». Adrián sintió un alivio tan profundo que le sorprendió. Era la primera vez que sentía esa ansiedad específica, ese miedo parental que te aprieta el pecho cuando tu hijo está sufriendo. «¿Quieres que me quede esta noche?», preguntó. «Por si necesitas ayuda». Marina lo miró durante un largo momento. Estaba agotada, preocupada, y por primera vez en 2 años, alguien le estaba ofreciendo compartir la carga. «En el sofá», dijo finalmente. «Pero si Diego empeora durante la noche, te ayudo a llevarlo al hospital. No discuto, no cuestiono, solo ayudo». A las 3 de la madrugada, Diego despertó llorando. Tanto Marina como Adrián se levantaron inmediatamente, encontrándose en el pasillo oscuro. «Yo me encargo», susurró Marina, pero Adrián ya estaba caminando hacia la habitación. «Déjame intentar», murmuró. Diego estaba sentado en la cama, desorientado y todavía febril. «Papá», murmuró cuando vio a Adrián. «Me duele la barriga otra vez». «Lo sé, campeón. Papá está aquí». Adrián se sentó en el borde de la cama y, sorprendiéndose a sí mismo, comenzó a canturrear suavemente, una canción que recordaba de su propia infancia. Su voz era ronca, desafinada, pero Diego se calmó inmediatamente, acurrucándose contra su pecho. «¿Mejor?», preguntó Adrián después de unos minutos. Diego asintió, ya medio dormido. «¿Te quedas aquí hasta que me duerma?». «Me quedo todo el tiempo que necesites». Marina observó desde la puerta cómo Adrián sostenía a su hijo, cantándole bajito hasta que Diego se durmió completamente. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. No las barreras de protección, sino algo más profundo. La creencia de que tenía que hacer todo sola. Mientras Adrián acomodaba suavemente a Diego en la cama y se quedó sentado junto a él, Marina se dio cuenta de que tal vez, por primera vez en 2 años, no estaba completamente sola en esto. Los finales más hermosos son en realidad nuevos comienzos. Un mes después de la noche que Diego estuvo enfermo, Marina se encontró observando una escena que jamás había imaginado posible. Adrián sentado en el suelo de su sala de estar, rodeado de piezas de Lego, con Diego explicándole pacientemente cómo construir un castillo mientras Lucas intentaba alimentar a su padre con galletas imaginarias de su cocina de juguete. «Papá, esa pieza no va ahí», decía Diego con la seriedad de un arquitecto profesional. «Los muros tienen que ser más fuertes». «Tienes razón», respondía Adrián, deshaciendo la estructura por 3ª vez. «¿Puedes enseñarme otra vez?». Durante esas 4 semanas, algo había cambiado fundamentalmente.
Adrián había aparecido cada día, sin falta. Algunos días traía cenas preparadas cuando Marina trabajaba hasta tarde. Otros días, simplemente se sentaba en el parque mientras los niños jugaban, haciendo llamadas de trabajo con un ojo en sus hijos y el otro en sus responsabilidades empresariales. Pero lo que más había impactado a Marina no eran los gestos grandes, sino los pequeños. Como Adrián había aprendido que Diego necesitaba tiempo para procesar las instrucciones antes de responder, cómo había descubierto que Lucas se calmaba más rápido con abrazos que con palabras, cómo recordaba que ambos niños necesitaban agua antes de dormirse, pero no demasiada para evitar despertarse por la noche. Había estado aprendiendo a ser padre con la misma dedicación meticulosa que había puesto en construir su imperio empresarial. Marina, la voz de esperanza, interrumpió sus pensamientos. Su amiga periodista había venido a visitarla, oficialmente para una tarde de café, pero Marina sabía que había una conversación pendiente. «¿Qué pasa?», preguntó Marina, sirviendo té mientras observaba a Adrián intentar ponerse una corona de princesa que Lucas había insistido en colocarle. «¿Qué va a pasar con ustedes dos?». La pregunta que Marina había estado evitando durante semanas, finalmente estaba sobre la mesa. «No sé de qué hablas». «Marina, he visto cómo te mira. He visto cómo tú lo miras cuando piensas que nadie se da cuenta. Y he visto cómo ustedes dos han construido algo que se parece sospechosamente a una familia». Marina miró hacia el salón, donde Adrián ahora llevaba la corona rosada con total dignidad mientras fingía beber té de una taza diminuta. «Las cosas son complicadas, Esperanza». «¿Complicadas cómo? ¿Porque él es millonario y tú no? ¿Porque él te lastimó hace 2 años? ¿O porque tienes miedo de admitir que todavía lo amas?». La última pregunta golpeó a Marina como un rayo. Había estado tan concentrada en proteger a sus hijos, en mantener las barreras emocionales, que había evitado examinar sus propios sentimientos. «Esperanza, cariño, lo que vi en su cara cuando Diego estuvo enfermo no era solo responsabilidad parental. Era terror puro de un hombre que se dio cuenta de que podía perder algo que no sabía que tenía. Y lo que vi en tu cara era el alivio de una mujer que finalmente no tenía que cargar sola con todo». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Marina y Adrián se encontraron en la pequeña terraza del apartamento, compartiendo una botella de vino barato que ella había comprado en el supermercado. «Ha sido un mes increíble», murmuró Adrián, observando las luces de Barcelona extenderse ante ellos. «Has estado aquí todos los días», observó Marina. «¿Te molesta?». «No, me sorprende». Adrián se giró para mirarla directamente. «¿Por qué te sorprende?». «Porque el Adrián que conocía hace 2 años nunca habría tenido tiempo para esto. Para legos en el suelo, coronas de princesa, partidos de fútbol infantil. El Adrián de hace 2 años era un idiota», respondió sin dudar. Estaba tan obsesionado con construir un futuro perfecto que se perdió completamente el presente. «¿Y ahora? Ahora sé que todo el éxito del mundo no vale nada si no tienes a las personas correctas para compartirlo». Marina sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz calmada. «Adrián, ¿qué estamos haciendo exactamente? ¿Qué quieres decir?». «Esto, nosotros, esta rutina que hemos desarrollado. Los niños están empezando a asumir que vas a estar aquí siempre. Y yo... ¿Y tú qué?». Marina respiró profundamente, reuniendo coraje para ser completamente honesta. «Yo estoy empezando a acostumbrarme a no hacer todo sola, y eso me aterra». Adrián dejó su copa de vino y se acercó a ella. «¿Por qué te aterra?». «Porque la última vez que dependí de ti, me fallaste. Y no eran solo mis sentimientos los que estaban en juego. Ahora tengo que proteger a Diego y Lucas también. Marina, mírame». Ella levantó los ojos reluctantemente. «Tienes toda la razón para no confiar en mí. Cometí el error más grande de mi vida cuando no te escuché. Pero estos últimos meses, ver a mis hijos, conocerlos, amarlos, me han cambiado de una manera que no sabía que era posible. Las personas no cambian tan fácilmente, Adrián. Tienes razón. Las personas no cambian, pero los padres sí. Los hombres que se dan cuenta de que han estado persiguiendo las cosas equivocadas, sí». Adrián tomó sus manos entre las suyas. «Marina, no puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los 2 años que perdimos. Pero puedo prometerte que nunca más vas a tener que hacer esto sola. Nunca más vas a tener que elegir entre tu trabajo y una emergencia con los niños porque yo estaré ahí. Nunca más vas a tener que preocuparte por el alquiler porque yo me voy a asegurar de que tengas todo lo que necesitas. No necesito tu dinero, Adrián. Lo sé, eres la mujer más fuerte que conozco.
Pero el amor no se trata de necesidad, se trata de elección. Y yo elijo amarte. Elijo amar a nuestros hijos. Elijo ser la familia que deberíamos haber sido desde el principio. Marina sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Y si vuelves a elegir mal? ¿Y si algo en tu empresa requiere tu atención y nosotros quedamos en segundo lugar otra vez? Entonces me recuerdas quién soy realmente. Me recuerdas lo que es verdaderamente importante. Y confías en que el hombre que canta canciones desafinadas a las 3 de la madrugada para tranquilizar a su hijo enfermo ha aprendido finalmente cuáles son sus prioridades. Marina lo miró durante un largo momento, viendo no al millonario exitoso ni al hombre que la había lastimado años atrás, sino al padre que había aprendido pacientemente a construir castillos de Lego y había usado coronas de princesa sin una pizca de vergüenza. Adrián, te amo, Marina. Amo a Diego y a Lucas. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que algunos hombres sí pueden aprender de sus errores. En lugar de responder con palabras, Marina se inclinó hacia él y lo besó. Fue suave al principio, tentativo, como si estuvieran redescubriéndose, pero gradualmente se profundizó, cargado con 2 años de dolor, perdón, y la promesa de algo nuevo. Cuando se separaron, Adrián apoyó su frente contra la de ella. Eso significa que me das una segunda oportunidad. Significa que estoy dispuesta a intentarlo, susurró Marina, paso a paso, día a día. Pero Adrián, si alguna vez... Nunca, la interrumpió. Te lo prometo, nunca. Desde la ventana de su habitación, Diego observaba a sus padres en la terraza, tomados de la mano bajo las estrellas. A los 2 años, no entendía completamente lo que estaba viendo, pero sabía que algo importante había cambiado. Se acurrucó de vuelta en su cama, donde Lucas ya estaba profundamente dormido, y susurró en la oscuridad, «Papá se va a quedar». No era una pregunta, era una certeza que solo los niños pueden tener sobre las cosas que realmente importan. Y mientras Barcelona dormía a su alrededor, una familia que había estado rota finalmente comenzaba el lento y hermoso proceso de sanar. 6 meses después, el apartamento en Gracia había cambiado, no solo por los juguetes que ahora ocupaban cada rincón, o por la segunda silla alta que Adrián había instalado en la cocina, sino por algo más sutil. Se respiraba la tranquilidad de un hogar donde todos sabían que pertenecían. Marina despertó a las 7:15 de la mañana con el sonido familiar de risas contenidas viniendo del salón. Se dirigió descalza hacia el ruido y encontró la escena que se había convertido en su favorita. Adrián sentado en el suelo, todavía en pijama, con Diego construyendo una torre imposiblemente alta de bloques, mientras Lucas intentaba enseñarle a su padre las letras del abecedario con libros de cartón. «Buenos días, familia», murmuró acercándose para besar la coronilla de cada uno de sus hijos, y finalmente los labios de Adrián. «Mamá, papá no sabe la letra Q», anunció Lucas con la seriedad de un profesor decepcionado. «La sé», se defendió Adrián. «Solo estaba probando si tú la sabías». Diego levantó la vista de su torre arquitectónica. «Papá, esa excusa no funciona. Lucas conoce todas las letras desde los 6 meses». Marina se rió, maravillada por la facilidad con que sus hijos habían integrado a Adrián en sus vidas. Para ellos, siempre había estado ahí. El concepto de antes de papá se había difuminado hasta convertirse en prehistoria. «¿Café?», preguntó Adrián, levantándose para dirigirse a la cocina. «Por favor». Mientras él preparaba el desayuno, Marina observó cómo Diego y Lucas continuaban con sus juegos, completamente absortos en su pequeño mundo. En estos 6 meses, había visto florecer en sus hijos una seguridad que no sabía que les faltaba. Tener a su padre presente no solo les había dado un compañero de juegos adicional, les había dado la certeza de que eran amados incondicionalmente por ambos padres. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián, entregándole una taza humeante. «En lo diferentes que se ven los sábados por la mañana ahora». «¿Mejores o peores?». Marina lo miró. Este hombre que había aprendido a hacer tortitas perfectas, que conocía la diferencia entre los dinosaurios favoritos de cada niño, que había cancelado 3 reuniones importantes el mes pasado para no perderse la función de Navidad de la guardería. «Mejores», respondió sin dudar. «Definitivamente mejores». Más tarde esa mañana, mientras caminaban por el Parque Güell con los gemelos corriendo adelante para perseguir palomas, Adrián tomó la mano de Marina. «He estado pensando en algo», dijo. «¿En qué?». «En mudarme». Marina se detuvo en seco, sintiendo un pinchazo de pánico en el pecho. «¿Mudarte?». «No alejarme», se apresuró a aclarar Adrián, viendo su expresión. «Acercarme».
Hay un apartamento en venta en el edificio de al lado del tuyo. 3 habitaciones. Vista al parque. Marina lo miró con sorpresa. ¿Quieres vivir al lado nuestro? Quiero estar lo suficientemente cerca para las emergencias de medianoche, lo suficientemente cerca para los desayunos de sábado, pero lo suficientemente lejos para que tengamos nuestro propio espacio, para que podamos hacer esto bien paso a paso como dijiste. La consideración del gesto la conmovió profundamente. Durante meses, Adrián había estado durmiendo en el sofá 3 o 4 noches por semana, especialmente cuando uno de los niños había estado enfermo o simplemente cuando se quedaba demasiado tarde leyendo cuentos. Pero nunca había presumido, nunca había asumido que tenía derecho a estar ahí. ¿Y tu penthouse en el Eixample? Demasiado grande para un hombre solo, demasiado frío para criar niños, demasiado alejado de la vida real. Adrián, ¿estás seguro? Es un cambio enorme. Él se detuvo y la giró para que lo mirara directamente. Marina, durante 2 años viví en una torre de marfil, rodeado de lujo pero completamente solo. Estos últimos 6 meses, durmiendo en un sofá incómodo en un apartamento pequeño, han sido los más felices de mi vida. No me estoy mudando para estar cerca de un lugar. Me estoy mudando para estar cerca de mi familia. Esa tarde, mientras los niños tomaban su siesta, Marina y Adrián se encontraron nuevamente en la pequeña terraza, compartiendo un momento de quietud que se había vuelto sagrado. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, murmuró Marina, recostada contra su hombro. ¿Qué? Que esto se sienta tan normal, como si siempre hubiera sido así. ¿Es algo bueno? ¿Es algo perfecto? Adrián besó su cabello, respirando el aroma familiar que había extrañado durante 2 años sin darse cuenta. Marina, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad, por confiar en mí con nuestros hijos, por enseñarme que el éxito real no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en sábados por la mañana llenos de risas y noches donde tus hijos se duermen sabiendo que están completamente seguros. Marina se incorporó para mirarlo. Adrián, no me tienes que agradecer por eso. Nosotros también ganamos. Los niños tienen a su padre, y yo... ¿Y tú qué? Yo tengo de vuelta al hombre del que me enamoré, el que estaba escondido debajo de todas esas ambiciones y miedos. Ese hombre nunca se fue, murmuró Adrián. Solo necesitaba que lo ayudaras a recordar quién era realmente. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Barcelona, pintando el cielo de naranjas y rosas, Diego y Lucas despertaron de su siesta y se unieron a sus padres en la terraza. Lucas se acurrucó inmediatamente en el regazo de Adrián, mientras Diego se sentó junto a Marina, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. «Papá», dijo Lucas de repente, «¿vas a quedarte para siempre?» La pregunta, tan directa como solo un niño de 2 años y medio podía formularla, hizo que tanto Marina como Adrián intercambiaran una mirada. «¿Quieres que me quede para siempre?», preguntó Adrián. «Sí», respondieron ambos niños al unísono. «¿Y tú, mamá?», preguntó Diego con esa percepción que siempre la sorprendía. «¿Quieres que papá se quede para siempre?». Marina miró a sus hijos, luego a Adrián, y finalmente hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, construyendo muros, preparándose para la decepción, que había olvidado lo que se sentía simplemente confiar en la felicidad. «Sí», respondió con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Quiero que papá se quede para siempre». «Entonces es oficial», declaró Lucas con la solemnidad de un juez. «Papá se queda para siempre». «Para siempre», confirmó Adrián, besando la frente de su hijo. «Para siempre», susurró Marina. Y así, en una pequeña terraza en el barrio de Gracia, una familia que había comenzado con una invitación llena de intenciones equivocadas, había encontrado su camino hacia algo real, duradero y hermoso. A veces las segundas oportunidades no llegan cuando las esperamos, sino cuando las necesitamos. A veces el amor verdadero no es la pasión ardiente de las películas, sino la decisión diaria de elegir a la misma persona una y otra vez, especialmente cuando es difícil. Marina había aprendido que pedir ayuda no era una debilidad, sino una forma de amor propio. Adrián había descubierto que el éxito más grande no se medía en números, sino en la confianza absoluta de 2 niños pequeños que corrían hacia él cada vez que llegaba a casa. Y Diego y Lucas habían ganado algo que nunca supieron que les faltaba: la seguridad inquebrantable de una familia completa. Porque al final, las mejores historias de amor no son sobre personas perfectas que se encuentran en el momento perfecto.
Son sobre personas imperfectas que eligen trabajar juntas para crear algo hermoso a partir de los pedazos rotos de sus corazones. ¿Tú habrías tenido el valor de darle una segunda oportunidad a alguien que te falló cuando más lo necesitabas? ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar? ¿O Marina fue demasiado ingenua al confiar otra vez? ¿Qué te enseñó esta historia sobre el perdón, las segundas oportunidades y lo que realmente significa ser una familia? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.